dice la palabra. Entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo: orad a Jehová para que quite las ranas de mí y de mi pueblo, y dejaré ir a tu pueblo para que ofrezca sacrificios a Jehová. Y dijo Moisés a Faraón: dígnate indicarme cuándo debo orar por ti, por tus siervos y por tu pueblo, para que las ranas sean quitadas de ti, de tus casas, y que solamente queden en el río. Faraón dijo: mañana. Y Moisés respondió: se hará conforme a tu palabra, para que conozcas que no hay como Jehová nuestro Dios, y las ranas se irán de ti y de tus casas, de tus siervos y de tu pueblo, y solamente quedarán en el río. Proyectando el tema. Dejemos de pensar las cosas. A veces tú y yo podemos estar como el Faraón, que pudiendo hacer las cosas hoy, decimos mañana, decimos pasado mañana, decimos próxima semana, decimos ya que inicia el mes. Pero ahí el Faraón tenía un problema que él no podía quitar. Tenía esa plaga de las ranas. No podía quitar al Faraón con toda su riqueza, su esplendor, su gloria, con todos sus brujos adivinos que tenía, con su fama. Solamente lo podía quitar esa plaga de Dios. Moisés estaba dispuesto para que así el Faraón liberara al pueblo de Israel, al pueblo de Dios. Y le preguntó a Moisés: ¿cuándo quieres que ore? Era una plaga, era una maldición. Pero el Faraón dijo: mañana. Y a veces podemos estar tú y yo con problemas, o incluso pagando consecuencias de nuestras malas decisiones, y aún Dios manifestándose en su misericordia y en su gracia, decimos: mañana arreglo cuentas contigo, mañana me deshago de esto que me tengo que deshacer, mañana arreglo esto que puedo arreglar hoy, mañana empiezo así a buscarte como primer lugar, Señor. Mañana. El Faraón aplazó un día. ¿Cuál es o qué es nuestra prioridad? Dice los 10 mandamientos, el primero: amarás a Dios cuando tengas tiempo, cuando estés descansado, cuando tengas ganas, cuando estés bien con tu familia. Dice: amarás a Dios sobre todas las cosas. Esto incluye familia, incluye a ti mismo también. Primero a Dios antes que tú, primero a Dios antes que tu familia, antes que tu empleo, antes que tu negocio, antes que tus finanzas, antes que tus familiares, antes que todo.
qué pasa cuando aplazamos o postergamos cosas? Se van retrasando. Como la famosa frase cuando inicia un año o cuando está por terminar un año. El año que entra me voy a inscribir al gimnasio, voy a salir a caminar. Y llega ese año nuevo, y pasa una semana, llega el sábado, y ¿qué decimos? Oh, hasta mañana, ahora sí mañana. Y llega a pasar meses o incluso años, y no nos decidimos, no nos determinamos a accionar en lo que realmente tiene importancia. Cuando algo es importante para nosotros, lo tenemos en mente. Si tenemos que ir a clases, si tenemos que ir a trabajar, si tenemos una cita con el médico, ahí estamos, lo contamos en nuestra agenda, se nos graba bien, ahí estamos al pendiente, porque es importante para nosotros. Y así somos con Dios. Si así fuéramos con Dios, sería otra cosa. El postergar o aplazar retrasa las respuestas, retrasa resultados, retrasa la bendición. Es como el que tiene necesidad de salud y sigue con esos malos hábitos, o es como el que tiene necesidad de un trabajo pero no sale a buscarlo. No hay que aplazar lo importante, primeramente hay que aplazar el buscar a Dios, el buscar a su presencia. Aquí el faraón aplazó porque él no lo ve importante. Pero ahí estaba el siervo de Dios, Moisés, con esa disposición de orar para quitar esa plaga, pero para que también el faraón liberara al pueblo de Dios. Ahí está el primer punto, dice buscar a Dios es importante. Si ¿Sí es importante buscar a Dios? Bueno, más es importante buscarlo cuando tenemos algún problema, alguna necesidad, alguna urgencia. Porque a Dios no le mueven nuestras urgencias. A Dios no le mueven. ¿Qué pasó con Lázaro cuando murió? Recordemos que Jesús todavía se tardó 2 días más cuando le avisaron o cuando supo, diciendo que era su amigo. Era una emergencia para los familiares de Lázaro. Por eso a Dios no le movió. Se tardó todavía 2 días más. Tu urgencia, mi urgencia no mueve a Dios. Faraón tenía soberbia, tenía orgullo. Cuando hay un encuentro con el Señor, no quedamos igual. Nuestra vida cambia. Jesús nos cambia. Jesús nos transforma. Si nosotros le permitimos, si tomamos la decisión de que Él lo haga, pero también de que nosotros dejemos atrás lo malo, lo que nos estorba, si cambiamos, si nos dejamos transformar y moldear en sus manos como esas vasijas en manos del alfarero. Va a doler, sí, pero los procesos son una enseñanza y después viene la bendición. En todo desierto hay enseñanza. En todo problema Dios nos enseña algo. Y a veces nos hace que volteemos nuestra mirada hacia Él porque a lo mejor estábamos alejados de Él o teníamos otra prioridad
antes que Él. ¿O quién de ustedes o alguna vez hemos postergado una cita con el médico? ¿O hemos dejado de ir a clases? ¿O hemos dejado de ir al trabajo? ¿O de salir al negocio? Porque estamos cansados. ¿Quién lo ha hecho? No lo hemos hecho porque es importante para nosotros. Pero a veces nos olvidamos que Dios debe ocupar el primer lugar en nuestras vidas. Porque cuando algo es importante hacemos tiempo. Aunque estemos cansados, hacemos ese tiempo cuando algo es importante. ¿Qué pasa cuando queremos, o cuando vamos con esa novia, o cuando la chava o la mujer está esperando al novio, esté cansado, haya lluvias, vamos, sí o no, estemos cansados, vamos, porque es algo importante? Pero con Dios, a Dios le gusta que las personas seamos diligentes. ¿Qué pasó con Zaqueo? ¿Qué pasó con esa mujer del flujo de sangre que estaba padeciendo por 12 años? A Zaqueo no le importó que fuera de estatura baja, a él no le importó eso. Y mucha gente se deja vencer por obstáculos o por cosas similares. ¿A qué no le importó que fuera chaparrito? Le dijo: yo quiero ver al maestro, yo quiero ver a Jesús. Se subió a un árbol. Para él no le importó ser bajito. Él hizo todo lo que pudo, se las ingenió, buscó la salida para ver a Jesús, para llamar su atención, como dice este último cántico. ¿Y qué pasó? Jesús transformó la vida de Zaqueo. Zaqueo tuvo un arrepentimiento genuino. ¿Qué pasó con esa mujer que tenía 12 años padeciendo el flujo de sangre? Supo que iba pasando Jesús por ahí, no le importó los estigmas de aquella época. Dijo: voy a ir porque es mi oportunidad, he gastado mucho dinero en médicos. Vean, hasta gastamos dinero en cosas que no son importantes. Esta mujer quitó todo obstáculo, no le importó lo que la gente dijera o si la miraban con malos ojos. Fue hasta donde Jesús, en medio de la multitud, y solamente tocó el borde de su manto y obtuvo lo que ella tanto deseaba. Y no pagó un solo peso. Fue esa fe, ese maestro, fue esa determinación, fue esa diligencia. Buscó a Jesús por sobre todo, por sobre la multitud, por sobre la gente, por sobre su condición. ¿Cómo creen que estaría esa mujer? Bien vestida, padeciendo eso. Pero no le importó su aroma, su condición, porque la gente la señalara por su padecimiento. Ella fue a buscar a Jesús por sobre todo. Dejó su casa y fue a buscarlo. Ya ves, nosotros en casa no lo buscamos. Hay gente que vive de emociones, pero Dios no es un Dios de emociones. ¿Ustedes creen que esa mujer estaba emocionada por su estado y así tuvo que salir con Jesús? Ella venció todo eso y fue donde estaba Jesús, el Maestro, el Mesías,
Salvador, la respuesta. Cuando hay convicción en nosotros, eso es lo que nos hace cambiar, no la emoción. Hay mucha gente que se deja llevar por las emociones y después le pasa la emoción y sigue igual. Y estando emocionada, dice voy a hacer esto, voy a hacer aquello, voy a cambiar. Pero después se le pasa la emoción al día siguiente o después, ya no hace nada. Cuando estamos convencidos de algo, eso es lo que nos mueve, la convicción. La vida espiritual no siempre nos va a llevar a donde nosotros queremos. ¿Ustedes creen que Elías, el profeta, se iba a imaginar que algún día tenía que irse a esconder a una cueva? La vida espiritual no siempre nos va a llevar a donde nosotros queremos. Pero tenemos que ir a donde el Señor nos indique. Amén. Si a Jesús no le importó humillarse de gran manera para bajar de los cielos, hacerse hombre, ser obediente al Padre por amor a ti y a mí, y morir de esa forma, pero después resucitar en gloria, mucho menos a nosotros nos tiene que importar a donde nos manda el Señor. Recordemos que esta es una batalla espiritual, y en las batallas hay peleas, hay sufrimientos, hay entrenamientos, hay cansancios, hay agotamientos. Pero los que son determinados y los que tienen esa fortaleza no se rinden. Dicen que esta batalla o este entrenamiento, este sufrimiento me sirve, me hace más fuerte. Por eso en el ejército, en los ejércitos, no cualquiera de las fuerzas especiales. No todo soldado convencional reúne los requisitos, no todos tienen esa fortaleza y esa mentalidad de acero para soportar esos entrenamientos. Son los más rudos, los más preparados, son los que casi son como invencibles aquí en la tierra, con esos adiestramientos, y son los que saben manejar las mejores armas, tienen las mejores estrategias, el mejor entrenamiento, pero a un precio que no todo soldado convencional está dispuesto a pagar. Ahí los torturan en el entrenamiento, los hacen casi quebrar. Tenemos al mejor comandante en jefe, Jesucristo, que nunca ha sido derrotado. Amén. Y nunca va a ser derrotado. Amén. Tenemos que aprender a confiar y dejar las cosas en las manos del Señor. Amén. Sabemos que Él es fiel, que Él es justo, que Él no paga mal, que Él no nos traiciona, que Él no da la espalda, bueno, somos nosotros los que a veces le traicionamos, le somos infieles. Más aún, Él está siempre esperando con esos brazos abiertos, así como estaba impaciente por el regreso del hijo pródigo, del Padre. Dejar todo en las manos
veces nos enfocamos más en los afanes diarios. ¿Qué vamos a comer mañana? ¿Qué vamos a vestir? Y eso nos hace desenfocar del camino espiritual. Como decía un cántico, si Dios se encarga de las aves, no somos más importantes tú y yo. Valemos la sangre de Jesucristo. Amén. Pero a veces no hemos entendido todavía el valor de ese sacrificio. Y tampoco a veces hemos entendido la autoridad que tenemos en Jesús. Si supiéramos el poder y autoridad que tenemos en Jesús y que lo aplicáramos, seríamos la pesadilla de Satanás. Así como lo fue Elías a sus profetas de Baal. Él solito, ¿cuántos mató? Más de 800. Amén. Él solito, pero estaba respaldado por el Eterno. Gloria a Dios. Así como los que querían hacer descender fuego, tenían bien en claro el poder que tenían. Vayamos a Romanos 8:6. Dice Romanos 8:6, porque el ocuparse de la carne, ¿qué es? Muerte. Es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Y a veces nos ocupamos más, como decíamos, de los afanes. Que tengo que hacer esto, que tengo que comprar aquello. Y hacemos un espacio para los afanes diarios, pero para buscar al Señor. ¿Qué hay en nuestra mente? Preocupaciones, afanes, o esa hambre y sed por el Señor. Como dice ahí en la última frase, si dejamos a Dios para mañana, muchos milagros se quedarán para después. Y a veces así podemos estar tú y yo como el faraón. Mañana empiezo. Mañana hago esto. Pero sí, para los afanes lo hacemos hoy. Y que no pase de hoy, porque ya mañana empieza el día laboral, empiezan las clases, empiezan todos los afanes y tengo que tener preparado esto. Mi ropa, mi lonche. Revisamos nuestro vía de transporte, si hay carro, moto, o si tenemos que agarrar un camión, hasta nos anticipamos con el tiempo necesario. ¿O será que Dios quiere que lo busquemos mañana? ¿O será que Dios quiere que lo busquemos cuando tengamos tiempo para Él? ¿O cuando estemos descansados? ¿O cuando tengamos vacaciones, que tenemos menos afanes? Tenemos que sacar lo que no le agrada a Dios en nuestras vidas, lo malo.
cosas que ni siquiera nos acordamos, malas que hicimos, por ahí están todavía guardadas en el corazón, o cosas que tenemos en nuestra casa, los famosos anatemas, o cosas de maldición, o cosas de Satanás, amuletos, idolatría, no sé, tantas cosas que utiliza hoy en día Satanás para disfrazar, para entrar en la casa. Pero tenemos esa libertad, ese libre albedrío. De nosotros depende si queremos sacar lo malo, seguir así, como la cita que decía nuestro pastor, ¿no? Dice Jesús no te ha dicho que si crees verás la gloria de Dios. Amén. Tenemos que creer, sí, pero también tenemos que dejarnos transformar por el Señor, quitar lo malo de nuestras vidas. Porque mientras no saquemos lo malo de nuestras vidas, van a seguir problemas. Una persona que tenga un temperamento impulsivo y que no quiera cambiar, no cree que le va a estar trayendo problemas con autoridades, en la escuela, o si tiene trabajo, con los vecinos. Hay gente que es muy impulsiva, que casi te deja de los golpes y te le quedas viendo un ratito. Se va a meter en problemas, muchos problemas muy frecuentemente una persona así. Es un ejemplo de lo que dijimos ahorita. Si no quitamos lo malo de nuestras vidas, van a seguir viviendo problemas de esa área que nos sigue afectando. Si postergamos cosas, se nos van oportunidades y hasta podemos llegar a perder la credibilidad, que la gente diga, no, es que esa persona no es de palabra, te dice que va a hacer esto, que va a hacer aquello, pero no lo hace. Te dice que en la semana te va a pagar para que no le pidas nunca prestado. Podemos llegar a perder la credibilidad o llegar a perder oportunidades. ¿Qué pasa cuando vemos el anuncio de un trabajo con un buen sueldo? Es una oportunidad. Pero si una persona dice, voy hasta el martes, o voy mañana lunes después de las 2, al cabo no creo que contraten tan pronto. Pero resulta que en la mañana llega alguien que cubre ese perfil. Si lo cubre, ya no van a seguir buscando más candidatos. El postergar puede hacer que perdamos oportunidades. Y recordemos que Dios bendice al diligente y también al que tiene iniciativa. ¿Qué pasó con Caleb? Dijo, yo voy a la tierra de los gigantes. Amén. Y la bendición le llegó a él. Gloria a Dios. Cuando iba a ser para los demás tuvieron miedo a los gigantes. Tuvieron más miedo a los gigantes y creyeron más en los gigantes que en la palabra de Dios. Le creyeron más a los gigantes que a la promesa de Dios y se perdieron esa gran bendición. Y solamente aquel Caleb que no le creyó a los gigantes, que no se dejó atemorizar, obtuvo la bendición de aquella tierra. Y tenía 85 años Caleb. ¿Quién de aquí tiene 85 años? Estamos más jóvenes de 85 años. Y Caleb a esa edad se quería poner con aquellos gigantes, se sentía con tanta fortaleza por Dios que no le importaba aquellos gigantes. Le creía más a Dios que a Satanás. ¿A quién le creemos, tú y yo?
en nuestra vida, qué prioridades tenemos en nuestra vida. En nuestra vida hay orden, hay desorden. ¿Cómo lo hacemos para nuestras finanzas? ¿Tenemos un orden? ¿Nos organizamos? ¿O gastamos sin medida? ¿Cómo están nuestros hábitos? Porque a veces nuestros hábitos hacen que nos enfermemos. Debemos aprender a confiar en Dios, porque Él todavía sigue creyendo en ti. Él todavía te sigue viendo para usarte. Amén. A pesar de que hemos cometido errores, de que le hemos fallado, de que le hemos sido infieles, Él aún está esperando que tomemos esa decisión de seguirlo, de buscarlo más, de dejarnos moldear por Él, de dejarnos transformar por Él, de dejar de pensar en esos afanes y que mejor estemos pensando en Él, en tener esa comunión con Él, esa relación, esa intimidad, en sentir su presencia, como cuando lo conocimos, que teníamos ese primer amor, que queríamos que todo el mundo supiera que Jesús es el que salva. Queríamos que todo el mundo supiera del milagro que nos dio Jesús de la vida eterna. Amén. Dice la palabra que en los tiempos finales el amor de muchos se enfriará. Que no seamos de esas estadísticas. Que Satanás quiere tumbar a esos grandes siervos, a esos siervos de Dios, a esos futuros siervos, que si se dejan, Él lo puede lograr. Pero tenemos que pedir a Dios que nos explique qué tenemos que cambiar. Tal vez tenemos que aprender a perdonar y a pedir perdón, a dejar, a no ser rencorosos, a ser pacientes, a ser humildes, a ser mansos como Jesús. Porque todo es para su gloria. Amén. Él nos depositó habilidades, talentos, todo lo que nos depositó, inteligencia, es por Él y para Él. Amén. Tenemos que ser humildes, nunca dejarnos llevar porque no lo hice. Fueron con mis fuerzas, fue con mi inteligencia, pero ¿quién te dio esas fuerzas? El Señor. ¿Quién te dio esa inteligencia? El Señor. ¿O acaso fuiste al gimnasio para conseguir inteligencia? No. El Señor nos dotó. Esta es una pregunta: ¿seguiremos postergando lo importante? Lo que realmente es importante, no lo que es importante para esta carne, sino lo que realmente debe ser importante. El Señor te está esperando todavía. Y es un gran privilegio poder tener o servirle. Los ángeles quisieran ese privilegio, pero no pueden. Fíjense nomás, los ángeles no pueden, pero tú sí puedes. Hablar a las personas de que Jesús nos ama, de que Jesús los quiere perdonar, de que Jesús los quiere transformar, de que Jesús les quiere cambiar la vida, de que Jesús es la solución a su problema, no importa lo que sea.
dar cuenta de esa gran dicha que tenemos. ¿Cómo se sienten los que trabajan con los presidentes? ¿Cómo se sienten? Muchos de ellos se sienten de sangre azul, pero ningún presidente los va a salvar. Es mayor el privilegio que tienes tú y que tengo yo. Entonces, ¿cómo debemos de sentirnos agradecidos y amados por el Señor? Amén. Porque nos ha protegido, nos ha sustentado, nos ha proveído. Él nos ha librado de mucho peligro. Amén. Gloria a Dios. Los presidentes no los libran a sus allegados en peligro, porque ellos mismos tienen escoltas, pero los allegados se sienten con esa gran dicha. ¿Cómo nos debemos sentir tú y yo? Que el dueño de todo el universo, de todas las constelaciones, galaxias que haya, se fijó en ti. Y Él sí nos protege, Él sí nos ha sustentado, Él nos ha cambiado, nos ha dado vida eterna, Amén. nos ha dotado de armas espirituales, nos da entrenamiento, estrategias. Gloria a Dios. Y Satanás va a acumular más derrotas en el nombre de Jesús. Amén. Jesús ya lo venció. Gloria a Dios. Y dice la palabra que somos más que ¿qué? Más que vencedores. ¿Y qué más dice? Que haremos cosas mayores que las que hizo quién? Jesús. ¿Se imaginan ese gran honor y dicha que tenemos en su nombre? ¿Cómo deberíamos de estar nosotros? ¿Cómo se portaban en la antigüedad los súbditos de los reyes? No les servían completamente. Que el rey quería algo, al súbdito lo tenía que hacer, o a la persona que le diera la orden lo tenía que hacer. Y ellos se sentían honrados de servirle a su Dios, a su faraón, perdón, o hijo como rey. Ahora tú y yo, que le servimos a ese, o tenemos esa oportunidad de servirle al Dios y traer más almas a los pies del Señor. Amén. Entonces, dejemos de postergar lo importante. Porque Dios tiene buenas y grandes cosas para nosotros. Amén. 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 Que el Señor reprenda a Satanás. Amén. Gloria a Dios.